Hola a todos, bienvenidos a este vídeo en el que vamos a resolver unos cuantos ejercicios de estadística que aparecen en vuestro libro. Son justamente los primeros del tema. Vamos a empezar por estos dos en los que piden que digamos de qué tipo son las variables. Pasamos aquí al iPad y vamos viendo. En el 1 tenemos que ver la población. Entonces, la población son los españoles, sería todos los españoles. Porque si os dais cuenta, estamos intentando saber los programas preferidos de los españoles. Pero obviamente no podemos preguntarle a todos los españoles porque son demasiados. Entonces lo que hacemos es utilizar una muestra. El tamaño de la muestra es una muestra de 1000 personas. Y el tipo de muestreo, si no nos dicen nada más, vamos a suponer que es, o sea, bueno, sí sabemos que es aleatorio, porque nos dicen que es al azar, pero tampoco podemos saber que es estratificado, es decir, que han ido seleccionando pues la misma proporción de hombres y de mujeres, sería un estrato, o los estratos podrían ser también las edades, pues hasta 10 años, de 10 a 18, de 18 a 30, un tipo de estratos por edades o incluso por renta, por nivel social, por nivel cultural. Muchos estratos. Como no lo sabemos, solamente nos quedamos en el tipo de muestreo aleatorio. Y la variable aleatoria sería cualitativa, porque lo que vamos a preguntarle van a ser por los programas de televisión. Y eso no son cuantificables, es una cualidad, es una característica. No van a respondernos un número en este caso. Pasamos al ejercicio 2. En este ejercicio nos están diciendo que tenemos que clasificarlas en cualitativas y cuantitativas y en las cuantitativas y continuas o discretas. La temperatura en el interior de un vehículo es cuantitativa. Entonces vamos a poner aquí cuantitativa y cualitativa por otro lado. Y vamos a poner si discreta o si continua. Las discretas toman una serie de valores, muchas veces se dice valores enteros, y las continuas pues podrían tomar cualquier valor en un intervalo. Entonces, la temperatura en el interior de un vehículo es cuantitativa, eso me imagino que no hay ningún problema, pero va a ser discreta porque en un rango de 16, 35, 40 grados, pues podría tomar cualquier valor. Podría ser tanto 17,8 como 31,2. Entonces hablaríamos de cuantitativa continua. La voy a poner aquí, en el A. La altura de los árboles de una finca, pues también la vamos a poner como cuantitativa, va a ser una cantidad. Y la voy a poner en continuas también porque entiendo que podemos tener cualquier altura, pues desde el árbol más pequeño hasta el árbol más grande, ya puede ser 1 metro, pero puede ser 1,58, puede ser 2,39. Y entonces tenemos todo tipo de valores en un cierto rango, en un cierto intervalo. El peso de las piezas de fruta que hay en una caja de naranja, cuantitativa sin duda, y la vamos a poner también continua, porque si por ejemplo lo contamos en kilos, pues puede ser 1,85, 1,023, cualquier tipo de valor, pues dependiendo de la caja de fruta, pues a lo mejor entre 1 kilo y 2 kilos o 3 kilos. El nombre de los niños nacidos en una ciudad en un último año son cualidades. Entonces aquí el D sería cualitativa. Y el número de jóvenes que acuden a escuchar música a una sala de conciertos, pues es cuantitativa, evidentemente, por ser un número, pero en este caso es discreta, porque pues desde 0 hasta 1000, por ejemplo,
no puede tomar cualquier valor. No podemos tener 80,23 jóvenes en la sala de concierto. Por eso sería cuantitativa discreta. Bien, vamos a pasar a estos ejercicios. Empezamos por el 3 y el 4 y nos hablan de cómo vamos a realizar muestreos en el 3 y bueno, y en el 4 también. Así que vamos a ir resolviendo estos primeros. Tenemos el centro escolar, tiene una muestra de 50 estudiantes. Estoy en el 3. Entonces, 58% son chicas. Así que de esos 50, pues el 58% de 50 tienen que ser las chicas que elijamos para nuestra muestra. Entonces, si hacemos el porcentaje, 58 por 50 partido de 100, pues tenemos que básicamente es la mitad de 58. Yo aquí lo que haría sería dividir primero 50 entre 100 y me queda un medio. Y tengo la mitad de 58, que serían 29, ¿vale? Y sí, 29 son las chicas. Es decir, que tenemos 29 chicas y el resto chicos. Y 21 chicos. Ese sería el tamaño de nuestra muestra para que fuera representativa con respecto al género, al tipo de chicos y chicas que cogemos, el número de chicos y chicas que cogemos. El 4 es un poquito más complicado, aunque una vez hecho el 3 ya nos da una pista de cómo podemos hacerlo. Tenemos que estudiar la calidad de un producto y tenemos dos marcas. Vamos a utilizar 10 latas para la muestra, en la muestra. Y nos dicen que en el total, en la población, hay 54 latas que se dividen en 54 latas de la marca A y 36 de la marca B. Entonces, el total de la población será la suma de estas dos cantidades, 90 en total. Y nosotros tenemos que escoger esas 10 latas de forma que representen la muestra. Se puede hacer con porcentajes, se puede hacer con fracciones. ¿Cómo lo haríamos y cómo lo explicaríamos? Pues paso a redactarlo. Podríamos decir algo como que calculamos el porcentaje de latas de tipo A en la población. ¿Cómo hago eso? Pues para calcular ese porcentaje lo que tengo que hacer es dividir 54 entre 90. Eso no sería el porcentaje, eso sería el tanto por 1. Una vez que tengo hecho el tanto por 1, pues simplemente lo voy a multiplicar por 100 y ya lo tendría. Si nosotros dividimos 54 entre 90, nos sale 0,6. Lo multiplicamos por 100 y eso quiere decir que hay un 60% de latas de la marca A. Una vez que tenemos que hay un 60% de latas de la marca A en la población, necesitamos un 60% de latas de la marca A en la muestra. El porcentaje de latas en la muestra tiene que ser también 60% para el tipo A y 40% para el tipo B. Es decir, 60% de 10 ya es fácil. Elegimos 6 latas marca A y 4 marca B. Y con eso ya tendríamos nuestra muestra lista.
Hemos hecho el 3 y el 4, así que vamos a pasar al 5, en el que nos da una tabla para completar, una tabla de frecuencias. Recuerdo que F y minúscula es la frecuencia absoluta, F y mayúscula es la frecuencia absoluta acumulada, HI la frecuencia relativa y H mayúscula I la frecuencia relativa acumulada. Porcentaje, el porcentaje. Entonces nos dan las frecuencias absolutas y nosotros necesitaremos sacar el total. Para sacar el total podríamos sumar todo esto, pero antes, en vez de hacer eso, voy a ir calculando las frecuencias absolutas acumuladas. Y ahora veréis por qué. La frecuencia absoluta acumulada de un dato es la suma de ese dato con los anteriores. Entonces, en este caso, para el primer dato tenemos 8 porque no hay anteriores, y para el dato 2 tenemos 8 más 7, que serían 15. Para el dato 3, aquí sumaríamos 5 y los anteriores, que si os dais cuenta podemos sumar 5 y 15, que es la frecuencia acumulada del dato anterior. Así que 5 más 15 serían 20. Para la frecuencia acumulada del dato 4, absoluta acumulada, sería la suma de todos estos datos, y de nuevo lo que voy a hacer va a ser sumar la frecuencia nueva con lo que teníamos acumulado antes, y tendremos 26. Igual con la de 5, sumamos 8 más 26 para darnos 34, y por último tendremos 6 más 34 y nos dará 40. ¿Por qué no he sumado todas al principio? Porque al hacer este proceso ya tengo toda la suma de las frecuencias al final, como la frecuencia acumulada del último dato. Es decir, que el total son 40. Y me he evitado un poquito de trabajo. Para calcular la frecuencia relativa, lo que hacemos es dividir la frecuencia absoluta entre el número total. Estas f sub i lo único que quieren decir es que vale para varios casos, o sea, esta sería f sub 1, f sub 2, f sub 3 y así sucesivamente. Ponemos f sub i para que nos valga dependiendo de la i, tanto para el primer resultado como para el cuarto, o el que queramos. Solo tenemos que cambiar la i. Bien, pues entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser dividir 8 entre 40 y conseguimos la primera frecuencia relativa. En este caso nos sale 0,2. Y como hay otro 8, pues aquí también puedo poner 0,2. Para la frecuencia relativa del dato 2, dividimos 7 entre 40 y nos sale 0,175. Y lo mismo dividiríamos 5 entre 40 y 0,125 es la frecuencia acumulada del tercer dato. Tenemos que dividir 6 entre 40 y nos sale 0,15 y tenemos la frecuencia acumulada del cuarto dato y el sexto, que tenían la misma frecuencia absoluta. Una vez que tenemos la frecuencia relativa, he dicho frecuencia acumulada, pero no quería decir frecuencia relativa. Una vez que tenemos la frecuencia relativa, el porcentaje es muy fácil porque solo tenemos que multiplicar por 100 esa frecuencia. Así que aquí tendremos un 20%, un 17,5%, un 12,5%, un 15%, un 20% y un 15%, utilizando los datos de esta tabla multiplicados por 100. Y por último, para hacer la frecuencia relativa acumulada, pues vamos sumando frecuencias relativas, igual que sumábamos antes para la frecuencia absoluta. Un poco más difícil porque tendremos que calcular decimales, pero bueno, nada imposible. 3, 7, 5, y aquí tendremos 0, y me da 0,5 ya, ¿no? Sí. 0,65, 0,85, y la mejor forma de saber si nos ha salido bien es que al final el total sume 1, ¿vale?
¿Por qué? Porque la suma de todas las frecuencias relativas sería, si yo sumo, este simbolito se utiliza para el sumatorio, si yo sumo todas las frecuencias relativas, sería igual que sumar todas las frecuencias absolutas divididas entre n. Y la suma de todas las frecuencias absolutas es el número total de datos, n entre n es igual a n. Así que si os fijáis en esta x que me falta, lo que tengo que poner es un 1 que suman todas, como ya hemos visto. Tampoco lo tenemos que calcular antes porque al final con las acumuladas no salen. Hay que tener un poco de cuidado porque este dato que siempre tiene que salir 1, puede ser que nos salga alguna vez 0,99 o puede ser que nos salga 1,01, algo aproximado a 1. Y eso es por un error de aproximación. Si nosotros nos salen los decimales exactos, como en este caso, no pasa nada. Pero si nos salen decimales periódicos y aproximamos, pues puede ser que en el proceso de aproximar estemos perdiendo algún decimal y al final, como perdemos varios decimales o ganamos si aproximamos por exceso, puede ser que nos pasemos de 1. Entonces, si los datos son cercanos a 1, pero no son 1, es posible que sea un error de aproximación. Y me podéis escribir que tiene que ser 1, pero no lo es por un error de aproximación. Es importante que yo sepa que sabéis que eso tiene que ser 1 y que yo sepa que sabéis que no sale por el error de aproximación. Si os sale 1,7, ahí ya no hay error de aproximación, ahí es que hay algo mal y tendríamos que repasarlo. Bien, vamos con el 6 y... Bueno, primero vamos con el 6, después vamos con el 7, ¿vale? Aquí tenemos un estudio y nos dan los datos y nos piden construir una tabla de frecuencias. Esta tabla de frecuencias va a ser una tabla de frecuencias con los datos no agrupados. En el 7 ya agruparemos los datos simples. ¿Por qué? Bueno, porque realmente tenemos solo datos de 3 hasta 7. Entonces, lo que vamos a ir haciendo va a ser un recuento de cuántas veces se nos repite el dato para calcular las frecuencias absolutas y después completaremos lo demás. Yo veo que aquí hay un 3, espero no equivocarme. 4 hay 1, 2, 3, 4, 5, 5 4, 1, 2, 3, 4, 4 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 y 7 veo 3. Vamos a calcular las frecuencias acumuladas, a ver si nos da 20, que son las 20 familias que han contestado, y entonces tendremos un poco más de seguridad de que no nos hemos dejado nada por el camino. 1, 1 más 5, 6, 6 más 4, 10, 16, 19 y nos hemos dejado algo por el camino. Sí, nos hemos dejado un 7. Pues hemos tenido suerte de habernos dejado el 7 porque era el último dato y no nos va a estropear mucho las cosas. ¿Vale? Bueno, hay que tener un poco de cuidado porque como veis es fácil dejarse algo por el camino. Bien, entonces vamos ahora con las frecuencias relativas y tenemos que ir dividiendo cada número, cada frecuencia absoluta entre el número total, es decir, 1 entre 20. Pues aquí tendremos 0,05. En este caso la cuenta pues ha salido bastante bien porque si 1 es 0,05, si yo quiero el dato de 5, en vez de dividir 5 entre 20, que podríamos hacerlo, también puedo multiplicar 0,05 por 5 y nos sale 0,25. Si multiplico 0,05 por 4 me sale 0,2, 0,20. Si lo multiplico por 3, 0,3 y 0,2 ahí. Si voy sumando para conseguir las acumuladas, 0,3, 0,5, 0,8 y 1. El total este, que ya sabíamos, tiene que ser 1 y el porcentaje, de nuevo multiplicamos las frecuencias relativas por 100. Tendremos un 5%, un 25%, un 20%, un 30% y un 20%. Y como es natural, si sumamos todo esto, me tiene que salir el 100%. Esto es lo básico en estadística y yo creo que es bastante sencillo. Una vez que habéis hecho unas cuantas, pues no tenéis ningún problema. Vamos ahora a pasar a hacer lo mismo, pero con frecuencias acumuladas.
Entonces, en este ejercicio tenemos las frecuencias acumuladas. No, frecuencias acumuladas no, perdón, datos agrupados. Vamos a hacerlo con datos agrupados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues tenemos que decir primero cómo vamos a repartir, en cuántos intervalos vamos a repartir los datos. En este caso, nos están dando ya en cuántos intervalos repartimos, que nos dicen que son 5 intervalos de la misma amplitud, pero lo que tenemos que decidir es pues de qué amplitud es cada uno para que valgan los datos todos los datos, para que todos los datos entren. Si quisiéramos hacer intervalos de amplitud 2 unidades, pues es imposible. ¿Cómo vemos los datos o las amplitudes en las que tenemos que poner los datos? Pues fijándonos en el primer dato, que es 45, y fijándonos en el dato más grande, que es 71. Voy a copiar esta tabla por si me es útil para el siguiente ejercicio. Bien, como iba diciendo, tenemos que los datos, el más pequeño es 45 y el más grande es 71. Entonces, de 45 a 71 hay 26 unidades. Entonces, no podemos hacer datos agrupados de 25 en 25 porque no saldrían suficientes intervalos. Así que, y sobre todo, y aunque fueran 70, aunque aquí hubiera 70 y aquí 25, el último intervalo, como no cogemos el extremo de la derecha, pues se nos quedaría un poquito más corto de la cuenta. Para que sean 5 datos y cubra justo lo que yo, 5 intervalos y cubra todo lo que yo quiero, voy a hacer intervalos de amplitud 6, es decir, de 6 unidades en 6 unidades. Los datos, bueno, aquí vamos a cambiar datos por intervalos, mejor. Y los intervalos serán de 45 a 51, 6 unidades. De 51 a 57, recuerdo que el paréntesis indica que el dato no se coge. A ver, voy a hacerlos aquí un poquito más pequeños para que me quepa bien todo. 51 a 57. 57 a 63, 63 a 69 y el último sería de 69 a 75. Vale, siempre se hacen los datos de la misma amplitud para que no haya demasiada descompensación. Entonces, en el primer intervalo yo tengo que encontrar cuántos datos hay entre 45 y 51, cogiendo el 45 pero sin coger el 51. Entonces, ¿cuál sería? Pues el 45 me valdría. Hay algo que sea, a ver, 49. 49 aquí hay otro y otro más. El 51 este no lo cojo. Y vamos a ver. Doy otro vistazo por si acaso. Me han salido 4. Bien. Ahora voy con los datos del 51 incluyéndolo, al 57 sin incluirlo. Entonces tendría el 57 no, el 53 sí, el 56 también, el 51 también. Y ya está, repaso los que me quedan por si acaso. Y ya los tendría 4. Evidentemente que no hace falta ponerlo del mismo color, con distintos colores tampoco, ni nada. Vamos a ver, ahora tengo de 57 al 63, pero el 63 no entra. Tengo aquí un 61 y un 57, que estos sí entran. Tengo el 58 que también, el 60 y el 62, el 63 no, el 66 menos, y este 61 también, y el 58. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y los que me quedan ya están fuera. 7. Vamos a coger ahora un morado y tengo del 63 al 69, pero el 69 no lo voy a coger. Entonces, a ver, que no sé si se me ve cuando me pongo a escribir. Tendría 63,
1, este 66, este y este también. Entonces hemos contado 4 y por último creo que ya solo me queda el 71 con un dato. Vale, pues hacemos las acumuladas y a ver si nos sale 20 para ver que lo tengamos bien. 4, 8, sumo 8 más 7, 19, 20, nos ha salido 20, así que bastante bien. Ahora lo que vamos a hacer va a ser dividir para conseguir las relativas, dividir FI, F minúscula I, entre N, el número total de datos, y tenemos, en este caso, igual que antes, que el 1 era 0,05, así que a partir de ahí podemos multiplicar 0,2, 0,2, 0,35 y 0,2 también. Los porcentajes a partir de las relativas son sencillitos. Y aquí tengo el 5%. Y si voy sumando las relativas para conseguir las relativas acumuladas, me tendrá que dar 1 para que todo esté bien. 0,95, tengo 1 y el 100% también lo consigo aquí. O sea que hemos hecho pues básicamente lo mismo, lo que pasa es que lo que teníamos ahora eran las frecuencias, o sea, los datos agrupados en intervalos. Vale. Vamos por último con el 8, que nos pide que hagamos una tabla de frecuencias. Lo que pasa es que ahora nos dan unos ciertos datos en porcentajes. Entonces, pues puede ser que el ejercicio ahora se complique un poco. Los datos ahora, la variable sería cualitativa. ¿Por qué? Porque tenemos que pueden cursar ciencias, pueden cursar humanidades, ciencias, humanidades o ciencias sociales, pueden cursar arte o no saben arte, y después están los indecisos que no saben o no contestan. Vamos a ver, vamos a poner aquí no saben. Vale. ¿Qué es lo que nos están dando de dato? Pues nos están dando varios datos realmente. Nos están dando el número total de alumnos que hay, que es SN, que son 120, y nos están dando los porcentajes. Nos están dando que el 25 no sabe, pues aquí tendríamos el 25. Los de ciencias sería 35. Los de humanidades o ciencias sociales son 30. Y el resto son los de artes. Entonces, pues bueno, pues simplemente contamos. Aquí tenemos 50, 60, 90, pues los de artes me salen un 10%. ¿Vale? Ahí he puesto que son 120, pero son 160. Tengo ahí esos 160. Vale, entonces ahora lo que necesito es saber la frecuencia absoluta. Bueno, aunque las relativas también las podría tener, o sea, sin saber nada más, 0,35, 0,3, 0,1, 0,25 y las acumuladas, pues evidentemente también. 0,6, 65, 0,75 y 1, ¿vale? Porque la suma de aquí también siempre es 1 y la suma de porcentajes también siempre es un 100%. Vale, entonces lo último que me queda es saber el número de alumnos concretos que me han dicho que quieren cada cosa. Pero bueno, eso ya no es más que un ejercicio en porcentajes. Por ejemplo, si hay un 10% de alumnos que me responden que quieren arte, pues el 10% de 160. 10% de 160 son 16. Esos serían los de arte. De hecho, si tenemos el 30%,
de 160 y sé que el 10% de 160 son esos 16, pues básicamente voy a multiplicar 16 por 3 y voy a obtener el 30%, ¿no? Si multiplico por 3, aquí voy a obtener 48 alumnos. Necesito también calcular el 35% de 160, estos son 16, estos son 48 y pues así con los de ciencias, 35% de 160, me salen 56 y tengo también que calcular el 25% de 160. 25% de 160 es un cuarto de 160, así que me saldrán 40 alumnos. Si los sumo, me tendrán que salir los 160 que tengo en total. Vamos a ver si hemos hecho bien las cuentas. Aquí serían 104, aquí serían 120 y sumando otros 40, efectivamente me salen 160. Espero que os haya resultado útil y ya sabéis, cualquier duda que tengáis sobre estos ejercicios, contactad conmigo. Un saludo a todos.